Hola amigos de la República, hoy estamos con Farid Kahat, internacionalista, con quien vamos a conversar sobre el conflicto Hamas-Israel, que además ya se está extendiendo, ¿correcto? Bienvenido, Farid, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Hay alguna posibilidad, no digo en el corto plazo, pero en el mediano plazo al menos, de que la situación se calme un poco? ¿Cómo evalúa usted la situación en estos momentos? El problema es lo que pasa en el interín, o sea, eventualmente toda guerra termina. Pero el tema es que en el gobierno israelí, y no lo ocultan, hay una vocación de escarmentar a la población civil. El ministro de Defensa lo dice explícitamente, ¿no? Ujú. Eh, Básicamente dice Claro, que habló de un va a haber un bloqueo cerco. general, Sí, ¿no? sí. Dice, estamos imponiendo un sitio total a Gaza, no habrá electricidad, ni comida, ni agua, ni combustible, se cerrará todo, estamos combatiendo contra animales y estamos actuando en consecuencia. Y no hace distinción entre Hamas y 2.200.000 civiles. Precisamente lo que hizo Hamas es un crimen inenarrable porque tuvo como víctimas fundamentales a civiles. Pero cuando Israel plantea hacer algo similar, no parece haber consecuencias. Esto además tiene precedentes. Un anterior ministro de Defensa, Víctor Lieberman, cuando le preguntaron por los civiles a los que Israel mataba durante la llamada Marcha del Retorno en 2018, dijo que en Gaza no había inocentes, ¿no? Y que eso se esté planteando, o el propio Netanyahu dijo, Gaza, esa ciudad del mal, y la vamos a convertir en ruinas, como si no lo hubieran hecho ya para todo efecto práctico, ¿no? En estos Eh, momentos lo es, sí, es una sí. ciudad ruinosa, tal cual. Ujú. Eh, Entonces, ese es el punto. Jamás se merece lo que le pase. Pero estamos hablando de 2.200.000 personas que ya han sido martirizadas por 18 años de cerco militar israelí que incluso impide salir para recibir atención médica. Lo dice la Organización Mundial de la Salud. Más de 50 gazatíes, por ejemplo, murieron en 2017 por no recibir permisos para salir de Gaza y atenderse. ¿Cuál es el estatus de Hamas en estos momentos en la franja? Porque Hamas fue electa por palestinos, ¿correcto? Bueno, pero en 2006, ¿no? Ujú. Parte del problema fue el siguiente, jamás gana elecciones y las gana. A ver, lo primero que habría que recordar es que cuando hay las primeras elecciones tras los acuerdos de paz con Israel, el candidato al-Fatah gana con cerca del 90% de los votos, Yasser Arafat. Jamás crece precisamente porque Arafat no consigue nada, no solo no consigue un Estado palestino, ni consigue aumentar las áreas bajo autonomía palestina siquiera, sino que no consigue tampoco que Israel detenga la construcción de asentamientos que son ilegales bajo resoluciones de las Naciones Unidas. En ese contexto jamás gana, y con mayoría relativa, no absoluta, elecciones locales, pero en 2006. Como ni Estados Unidos ni Israel reconocen la legitimidad de Hamas, pese a que aceptaron que participara en las elecciones, no reconocen su triunfo y eventualmente hay una lucha entre grupos palestinos por el control de los territorios ocupados, ahí donde hay algún margen de autonomía, y jamás gana. Entonces, pero el punto es que no ha habido elecciones desde 2006. Jamás para efectos prácticos es hoy en día una dictadura en Gaza. Eh, y además, esto de que fue elegido también es un tema importante porque, uno, no ha habido elecciones en más de 15 años, Ujú. pero dos, es el tipo de argumento que jamás utiliza, dicho sea de paso, para justificar sus acciones contra civiles israelíes. Ellos eligen los gobiernos que nos ocupan, ellos sirven en el ejército, ellos viven en asentamientos ilegales bajo el derecho internacional. Al margen de cuál sea la posición civil de la población civil en Gaza, nada de eso puede justificar lo que Israel les está haciendo. Sí, lo planteaba en realidad para que la gente entendiera un poco cuál es el estatus de Sí. Hamas Ujú. en la franja, ¿no? Hoy en día es una dictadura. Ujú, Nadie, digamos, eh, sí, fue elegida en 2006, pero ese periodo terminaba, suponiendo que hubiera asumido legalmente, en 2010, ujú. ¿no? No ha habido elecciones desde entonces. Entonces, en la práctica es un régimen autoritario, pero claro, desde entonces Gaza a su vez está cercada por Israel.
¿no? Que controla el ingreso a Gaza por aire, mar y tierra. ¿Cómo una inteligencia tan desarrollada como la de los israelíes pudo caer en este, este error tan pronunciado de permitir el ingreso de Hamas por la frontera? ¿Cómo se explica una situación así, Farid? Bueno, hay una primera cuestión que ya casi nadie recuerda, pero hay reportajes tanto del Wall Street Journal en su momento, 2009, como del New York Times, ya antes, el 81, que muestran que igual como Estados Unidos alimentó el monstruo al que luego combatió en Afganistán, Israel fomentó a grupos islamistas para que confrontaran a los grupos seculares palestinos. Entonces, digamos, la gente de inteligencia no siempre es buena para análisis políticos, ¿no? Puede calcular el próximo año, los próximos 2 años, pero no suele tener visión política de largo plazo. En el caso específico de lo que ocurrió, es casi incomprensible. O sea, yo no creo en las teorías conspirativas, pero digamos que da que pensar. Por eso lo preguntaba, sí. Sí, sí, no, digamos, ahora ya se ha confirmado que Egipto advirtió a Israel que podía realizarse una acción, no especificó obviamente de Diez, qué diez naturaleza. días antes a Netanyahu lo Sí, negó, claro, tampoco lo va a aceptar, pues. pero ahora ya hay admisión de que hubo tal advertencia. ¿Qué otras cosas fallaron? Según parece, jamás, yo por eso todavía tengo dudas de que Irán haya estado involucrado en el planeamiento de lo que hizo jamás, dejó de utilizar medios electrónicos para comunicarse dentro de Gaza, que era el medio privilegiado de interceptación por parte de la inteligencia israelí. Un tercer elemento es, bueno, yo sé de paso esto de ignorar advertencias no es nuevo, ocurrió desde Pearl Harbor hasta acá, ha ocurrido más de una vez, ¿no? Mm. Eh, no se han comunicado electrónicamente, por ende no había mensajes que interceptar, por esa vía al menos. Eh, Dos, Netanyahu debilitó a sus propios servicios de seguridad al dividir profundamente a su país con un proyecto que intentaba eliminar para todo efecto práctico la independencia de la Corte Suprema, ¿no? Mm. Eh, Eso de tratar de intervenir en el Poder Judicial nos debería sonar a los peruanos, ¿no? Y muchos reservistas se negaron a servir en el ejército en tanto continuar ese proyecto en marcha. Tres, hay versiones según las cuales algunas unidades militares fueron removidas de Gaza y desplazadas a Cisjordania ocupada, en previsión de los problemas que pudieran tener los proyectos de expansión de asentamientos y anexión ulterior del territorio por parte del gobierno de extrema derecha de Israel. Y tres, hay quienes alegan, no tengo cómo saber qué tan importante haya sido eso, que una concesión a sus aliados de extrema derecha y además religiosos en la coalición de gobierno fue conceder más permisos durante festividades religiosas, como la que tenía lugar el día de los hechos. A ver, nada justifica los crímenes que ha cometido Hamas y no solo nada lo justifica, le hace un grave daño a la causa palestina, o sea, Tal cual. incluso políticamente son contraproducentes, pero sí había una atmósfera de polarización política, ¿no? Israel tiene un ministro, quisiera leer esto porque uno pensaría que lo dicen sus enemigos, pero esto es lo que dice el actual ministro de Seguridad Interior, Itamar Ben-Gvir, Yair Lapid. ¿Quién es Yair Lapid? El anterior primer ministro, jefe de gobierno, es decir, de Israel. Lapid dice del actual ministro: muéstreme un estado en el mundo en el que el responsable de la policía es un criminal violento con 53 acusaciones y 8 condenas. Ben Gvir es un personaje que tenía en sus oficinas, hasta que entró en política, la foto de Baruch Goldstein, que es el perpetrador, un colono israelí, el perpetrador del mayor ataque suicida, por lo menos mayor en número de víctimas, ocurrido hasta ahora. Mató 29 palestinos en una mezquita. Bueno, Ben Gvir reivindicaba a Baruch Goldstein y Smotrich, otro ministro, el de finanzas de este gobierno, le importa tampoco la vida humana, que no solo pidió que se barriera de la faz de la tierra un pueblo palestino del cual habían salido dos personas que mataron a ciudadanos israelíes, sino que ahora está diciendo
que la suerte de los rehenes no debería ser una consideración fundamental a la hora de tomar decisiones militares en Gaza, ¿no? Y este es un gobierno que además dijo que no solo no aceptaba bajo ninguna circunstancia un Estado palestino, sino que iba a anexar formalmente los territorios ocupados. Además, pónganse a pensar lo que eso implica. No hay Estado palestino, anexas los territorios en donde viven los palestinos, pero no les conceden ciudadanía. ¿En qué cabeza eso no es colonialismo? No sabría responder. La salida sigue siendo los dos estados, Farid. La salida que genera consenso internacional, sí, pero el tema es que Pero en un momento esta salida se dejó de lado, ¿correcto? no, nunca se dejó de lado en la comunidad internacional. El problema es que Quiero Israel decir, sí se dejó de está... lado de buscarlo efectivamente. Ah, bueno, claro, A pero eso es me que refiero. ese es el tema. Si Corea del Norte viola resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, se aprueban condenas y sanciones económicas en su contra. Cuando Irak violó resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, se aprobó el uso de la fuerza en su contra. Cuando no se puede aprobar el uso de la fuerza contra un país que viola las normas de derecho internacional, como es el caso de Rusia en Ucrania, cuando menos el grupo de los siete, las siete mayores economías capitalistas del mundo, y el grupo de la OTAN aplican sanciones propias contra Rusia, además de la Unión Europea. Cuando Israel viola ese tipo de normas, no se aplica sanción alguna. Israel ha violado exactamente la misma norma que ha violado Putin. Es inadmisible la adquisición de territorios por medio de la guerra. De hecho, esa formulación está en una resolución sobre Israel de hace 56 años, no en una sobre Rusia. Y sí, por eso es que ha desaparecido y además ha desaparecido para efectos prácticos porque Israel sigue colonizando el territorio donde debería crearse un Estado palestino. Ya no hay forma de que tenga continuidad territorial sin que Israel evacúe asentamientos y no tiene intención de hacerlo. Por eso es que algunos ya están planteando que la única solución viable va a ser un Estado binacional. Eso parece imposible ahora, pero honestamente no parece más probable la solución de dos estados, aunque sigue siendo la solución que tiene amparo en el derecho internacional. Un Estado binacional israelí-palestino. Sí, como la Sudáfrica del apartheid. ¿Quién hubiera creído posible un país conjunto para negros y blancos durante el apartheid? eh, digamos, es algo que no tiene perspectivas en ningún futuro previsible y lo que ha hecho jamás lo hace aún menos probable. Pero yo diría una cosa respecto a lo que ha hecho jamás. Lamentablemente, esta no es la primera vez en donde acciones terroristas producen daño masivo en población civil en Oriente Medio. Es la primera vez en Israel, ¿no? Pero, por ejemplo, algo muy similar a esto ocurrió, solo por poner un ejemplo, en Sabra y Shatila, dos campamentos de refugiados palestinos en 1982, donde terroristas libaneses, con complicidad explícita del Estado de Israel, masacraron más de 1.000 palestinos también, ¿no? Y en 2014 murieron, sí, más de 1.400 palestinos durante la incursión israelí en Gaza de ese año. Eh, entonces, digamos, no es la primera vez que se producen muertes masivas de civiles. Lo que sí es cierto es que es la primera vez que ocurre en Israel y eso es grave porque es la parte más poderosa. Y entonces, los palestinos, en tanto eran la parte débil, dependían de cambios en la opinión pública de la sociedad israelí para hacer plausibles cambios en el estatus de la región. Y esto lo ha complicado Claramente eso todo, ha obviamente. desaparecido con lo que ha hecho Hamas, ¿no? Los israelíes dicen que es un 9-11. Esa es un poco la similitud que están planteando, ¿no? Ya, pero sigamos, primero hay una diferencia en ese símil, ¿no? Es Eh, el símil que hacen ellos, ¿no? sí, sí, pero una primera cuestión es, Al Qaeda decía que lanzó ataques contra Estados Unidos, entre otras cosas, porque ocupaba Arabia Saudita, sede de la Meca y Medina, los dos lugares más sagrados del Islam. Pero Estados Unidos estaba en Arabia Saudita con el consentimiento del gobierno internacionalmente reconocido de Arabia Saudita. En ese sentido, no había ocupación. Israel sí ocupa territorio palestino. Ahí hay una gran diferencia. Y provoca, como ya he mencionado, muchas más muertes entre civiles palestinos, incluso que las que provoca un grupo
demencial y como criminal jamás. como Hamás. Mm, En segundo lugar, sigamos con la analogía. No, el 11 de septiembre fue el detonante de una respuesta norteamericana que empeoró el problema. Tú miras las cifras de muertes por terrorismo en el mundo después del 11 de septiembre. En 2001, contando el 11 de septiembre, no llegan a 4.000 muertes por terrorismo en el mundo, 3.000 en un solo lugar y en un solo país, por lo menos en un solo, perdón, en un solo día y en un solo país. Eh, Hacia 2015, las muertes por terrorismo en el mundo anualmente eran de unos 18 a 19.000. O sea, las muertes por terrorismo crecieron. Uno. Dos, Estados Unidos invade, contraviniendo el derecho internacional, Irak en el con 2003. documentos que resultaron ser falsos. Lo Y de las sabemos cuáles armas son de las... destrucción masiva, etc. Claro, y el Estado Islámico surge en Irak después de la invasión norteamericana. Tres, el país que sí invaden con anuencia bajo el derecho internacional del Consejo de Seguridad de la ONU es Afganistán. Pero 2001. 21 años después se retiran con la cola entre las piernas y el talibán vuelve al gobierno. Parte del problema con esa analogía es que, y además no hablemos de la ley patriótica, de la represión a la disidencia dentro de Estados Unidos con presuntos fines de seguridad. Entonces, yo entiendo que esto inflama pasiones legítimamente y jamás merece un castigo severo por lo que ha hecho. Pero el tema es que esto es usado como pretexto por políticos oportunistas y extremistas como Netanyahu para su propia agenda más allá del tema de la seguridad de los ciudadanos de Israel. De acuerdo. Y la última consulta. Eh, ¿Crees que Netanyahu permanecerá en el poder en Israel? Eh, ¿Cómo evalúa usted esta Y posibilidad? a ver, es difícil saberlo, obviamente. Digamos, declarar la defunción política de Netanyahu era como hacer lo mismo con Alan García en el Perú. Si Alan García pudo volver después de su primer gobierno, Netanyahu también puede. nada es imposible. Lo que sí diría, al margen de si permanece o no en el gobierno, lo que sí diría es que esto lo afecta gravemente. Y ya estaba su imagen bastante deteriorada, porque no es solo que intente neutralizar la independencia del Poder Judicial, es que lo intenta teniendo él vela en el entierro, porque él está siendo procesado bajo cargos de corrupción. Entonces ya eso era bastante malo y había dividido profundamente a su sociedad. Pero corrupto o no, autoritario o no, al menos se suponía que era un halcón en temas de seguridad, de eso sí sabía. Y ahora resulta que tampoco es bueno en eso. Entonces, que esto lo va a afectar, sobre todo cuando surge el debate sobre las advertencias que recibió e ignoró, lo va a afectar. El punto es que venga después. Ahora, concebir un gobierno peor que el que encabezaba Netanyahu antes de los ataques de Hamas es virtualmente imposible, ¿no? En ese sentido, si esto afecta a Netanyahu al punto de que pierde el gobierno, es difícil creer que lo que venga sea aún peor que lo que había. Pero en todo caso, no hay cómo saberlo. Y la última, ¿qué le queda al pueblo palestino a partir de este momento, Farid? Lo fundamental ahora es decir, Hamas no es Gaza. Hay 2.200.000 personas Ujú, ahí que ya han sido martirizadas. La persona que tiene 18 años en Gaza nació en una prisión para todo efecto práctico, así la llama Human Rights Watch, prisión a cielo recuerdo. abierto. Ujú. No ha conocido otra cosa, nunca ha podido salir de Gaza y ha sobrevivido a 4 guerras, y esta es la quinta. O sea, por lo menos que haya conciencia Ya que de, jamás no de es que jamás Gaza, no es Gaza y no es que no vas a Palestina. matar, claro, lo inmediato es eso. Porque cuando tú oyes a líderes israelíes, hay una voluntad de venganza que no se limita jamás. Y lo dicen claramente. No, las declaraciones son Sí. evidentes, Ujú. tal cual. Ok, Farid Cajat está con nosotros. Muchas gracias por la entrevista, Farid. Ha sido muy interesante. Amigos de De la nada. República, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.